El tema que vamos a hablar es el tema 60, la celulitis orbitaria y periorbitaria en primer lugar, y después hablaremos de la artritis y la osteomielitis. En cuanto a las definiciones, decir que son dos entidades que, aunque las dos afectan al ojo, tienen bastante diferencia. Si me preguntan, oye, ¿qué prefieres? ¿Que tu hijo tenga una celulitis periorbitaria u orbitaria? Sin lugar a dudas, voy a elegir la periorbitaria, que es una infección con evolución favorable, que incluso en ocasiones no hace falta ingresar a los pacientes, que se pone tratamiento antibiótico y ya está. En cambio, la celulitis orbitaria puede tener más complicaciones. ¿En qué se diferencian? Pues bien, la celulitis periorbitaria se localiza en la zona anterior al septo, y en cambio la celulitis orbitaria se localiza en la zona posterior y afecta a la musculatura extraocular y a la grasa periorbitaria. Al afectar a la musculatura, luego veremos que los signos clínicos son diferentes. O sea, que la celulitis preseptal es una infección leve que suele curar sin complicaciones, y en cambio la celulitis orbitaria puede dar lugar a pérdida de visión y es potencialmente letal. Vamos a hablar ahora de la celulitis periorbitaria. Como siempre, hablaremos de la etiología, del diagnóstico y del tratamiento. La etiología la infección puede producirse de dos maneras. Una que es la infección contigua, más frecuente, y en este caso el germen más frecuentemente implicado es el Staphylococcus aureus y después el Streptococcus pyogenes. Le conocemos ya porque es nuestro amigo, porque hemos oído hablar de él en la faringoamigdalitis. Y luego está la infección por vía hematógena, que es más rara, en este caso los gérmenes más frecuentemente implicados son el neumococo y el Haemophilus influenzae. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se basa en la exploración y en la historia clínica. Es un niño que viene porque se le ha inflamado el párpado, generalmente el párpado superior, y se ve el ojo más pequeñito de tamaño. En niños muy pequeños puede haber dificultad para diferenciar la celulitis periorbitaria de la orbitaria, y por eso en ocasiones hace falta hacer un TAC. ¿Qué son los datos clínicos que la diferencian? Pues la periorbitaria está el edema del párpado, pero no tiene proptosis, y la movilidad del ojo está conservada, y la agudeza visual también está conservada. A veces el niño pequeño es más difícil explorar todo esto, la agudeza visual, la motilidad ocular. Si tiene mucha inflamación, no abre el ojo, pues es más difícil de valorar, y por eso en estos niños en ocasiones hay que hacer un escáner, pero es poco frecuente. Generalmente nos apañamos bien con la clínica. Este sería un caso de una celulitis periorbitaria. Veis que el niño parece que tiene ahí una picadura en la zona interna del ojo y se ha hecho una inflamación. Esta imagen vale más que 1000 palabras. ¿Cuál es el tratamiento? En los casos leves, que son niños mayores de 1 año que no tengan fiebre, se pueden tratar de forma ambulatoria con amoxicilina clavulánico a dosis altas para cubrir tanto el Staph aureus como el neumococo. Dosis altas sabéis que son de 80 miligramos kilo día, y la duración del tratamiento es de 10 días. Y ahora vamos a hablar del otro cuadro, que es la celulitis orbitaria. En este caso, la causa más frecuente es la extensión de una sinusitis. Por eso, porque las sinusitis aparecen en niños mayores, la celulitis orbitaria es más frecuente en niños mayores. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentemente implicados? Pues los que producen sinusitis, como 1, 2, 3 respondo otra vez, el neumococo. También puede estar el Staph aureus, el Streptopiógenes, el Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y gérmenes anaerobios. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues las manifestaciones clínicas que la diferencian de la celulitis periorbitaria son la proptosis, el desplazamiento del globo ocular, la limitación de los movimientos oculares, la visión doble o la pérdida de visión, perfecto.
En cuanto al diagnóstico, se basa también en la exploración física, que debe incluir la agudeza visual y la motilidad ocular, y por lo tanto se recomienda una valoración por oftalmología. Antes de iniciar el tratamiento antibiótico hay que realizar hemocultivo, y en los niños en los que se sospecha una celulitis orbitaria o en los que es difícil de medir la agudeza visual, como decíamos, por ser niños muy pequeños, se recomienda la realización de un TAC. Las indicaciones, por tanto, son indicaciones del TAC: sospecha de celulitis orbitaria, sospecha de complicación intracraneal, mala evolución clínica a pesar de un tratamiento antibiótico correcto, y cuando es imposible, hacer una exploración completa. El tratamiento de la celulitis orbitaria también es conservador en principio, si no hay complicaciones, es con antibiótico intravenoso, el mismo antibiótico, amoxicilina clavulánico. Y aquí en esta tabla podéis ver las diferencias entre una y otra. La preseptal, más frecuente en niños más pequeños. La orbitaria es en todas las edades, pero bien es cierto, y así lo demostramos en un estudio que hicimos en un TFG el año pasado, al menos en nuestro hospital, de una buena ristra de casos. La orbitaria era más frecuente en edades mayores. La fiebre es más frecuente en la orbitaria. El estado general en la preseptal es bueno. Y luego los signos clínicos que os decía, ¿no? ¿Qué aparece en la celulitis orbitaria? La que es mala, la que nos preocupa. Hay dolor con movimientos oculares porque afecta al músculo. Hay alteración de la visión, a veces puede haber diplopia. Limitación, no solo dolor, sino también limitación de los movimientos oculares. Hay proptosis. La agudeza visual está disminuida y también la reacción pupilar puede ser anormal. Este sería un algoritmo de tratamiento. Veis que si nos vamos por la línea de la celulitis preseptal o periorbitaria, se llaman igual, preseptal y periorbitaria es lo mismo. En el caso de que no hubiera criterios de ingreso, no criterios de ingreso es niño mayor de 1 año, buen estado general, afebril, pues en estos les tratamos con amoxicilina clavulánico oral. Si hay criterios de ingreso le ponemos amoxicilina clavulánico IV. Y en el caso de la celulitis orbitaria, ingreso, interconsulta oftalmología y el tratamiento. Aquí está puesto cefotaxima más clindamicina, IV. Bien es cierto que también se puede utilizar la amoxicilina clavulánico intravenoso. Y en estos casos el tratamiento debe ser más prolongado. Pero bien, si de primera elección, si claramente es una celulitis orbitaria, sí me quedaría yo con la adición de cefotaxima y clindamicina. Bien, pues hemos terminado la celulitis orbitaria y la periorbitaria y vamos a la segunda parte del tema, que es la artritis y la osteomielitis. Empezamos con la artritis infecciosa. La artritis infecciosa, que también se llama artritis supurativa o artritis séptica, es una infección bacteriana grave del espacio articular resultante de diseminación hematógena de una bacteria. La artritis infecciosa resulta con menos frecuencia de la propagación contigua de la infección desde los tejidos blandos circundantes. La propagación de la osteomielitis al espacio articular es más común en niños menores de 18 meses y ocurre a través de organismos que pasan a través de los vasos transfisarios hasta la epífisis. Las bacterias que causan la artritis infecciosa son similares a las que causan osteomielitis. ¿Y cuáles son? Pues en función de la edad. En general, en menores de 2 meses los conocemos ya porque son famosos los 3 primeros, el Streptococcus agalacti, el Staphylococcus aureus y la Escherichia coli, y también en menores de 2 meses la Klebsiella pneumoniae. Y en niños mayores de 2 meses el Staph aureus, el neumococo, el Streptopiógenes y la Klebsiella kingae. ¿Cómo se manifiesta una artritis? Pues se manifiesta por calor y eritema. No siempre hay calor y no siempre hay eritema. Se ve más frecuentemente el eritema, por ejemplo, en una articulación como puede ser la rodilla, como puede ser el codo, pero en la cadera o en el hombro no lo solemos ver. El comienzo puede ser repentino o insidioso. Se manifiesta frecuentemente con fiebre, aunque no lo ponga aquí.
En el caso de la cadera hay limitación y dolor con la rotación de la cadera y con la flexión. Y básicamente si nos llega por la urgencia un niño, como llegó hace poco, que cojeaba, le dolía la pierna, el dolor de la cadera ya sabéis que muchas veces se refleja en el muslo, y tenía fiebre, pues hay que hacer analítica de sangre, pruebas de imagen y sospechar una artritis o una osteomielitis. ¿Cuáles son las pruebas de imagen que pedimos? Pues pedimos un hemograma, reactantes de fase aguda, pedimos un hemocultivo y siempre que hay una artritis hay que hacer una artrocentesis, hay que obtener el líquido para analizarlo y ver si tiene características sépticas o características inflamatorias. Los hemocultivos en el caso de las artritis son positivos en un porcentaje alto. Actualmente hay una niña ingresada con una artritis por Streptococcus pyogenes y ha aparecido tanto en el líquido como en el hemocultivo. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la artritis infecciosa? Pues la presencia de una artritis no supurativa, como puede ser una artritis en la artritis idiopática juvenil, o otras enfermedades infecciosas, o, por ejemplo, la sinovitis de cadera, donde el niño no tiene fiebre, donde tiene buen estado general, donde el dolor es menor. ¿Y cuál es el tratamiento de la artritis infecciosa? Antibiótico intravenoso. El tratamiento inicial en función de los gérmenes más frecuentes y luego en función de los resultados que tengamos en el hemocultivo o en el cultivo de la articulación. Esto es importante, hay dos casos en los que hay que hacer de forma obligatoria drenaje quirúrgico, y es cuando la artritis afecta a la cadera y afecta al hombro. De hecho, en la niña que ha ingresado con artritis de cadera se la ha intervenido. En general es un cuadro que tiene buen pronóstico, que cura bien. Y por último, para terminar la clase, vamos a hablar de la osteomielitis, que es algo parecido a la artritis. ¿Qué pasa con la osteomielitis? Que el antibiótico llega un poquito más difícilmente, y en general el tratamiento intravenoso es más prolongado. No lo he dicho antes, pero en las artritis la duración del tratamiento varía. Solemos dar un antibiótico intravenoso en general hasta que mejora, hasta que deja de tener fiebre, está al menos 24 o 48 horas sin fiebre, mejora clínicamente y disminuyen los reactantes de fase aguda. Y luego el tratamiento se completa por vía oral hasta completar 2-3 semanas. Pero es verdad que se evolucionan bien, a veces con 5 días, una semana de antibiótico intravenoso, la artritis es suficiente. En cambio la osteomielitis, como llega peor el antibiótico, hace falta tratamiento intravenoso durante más tiempo. Bueno, la vía de producción de la osteomielitis es también por vía hematógena, afecta a la metáfisis de los huesos largos con más frecuencia, y el germen, el top 1, es el Staphylococcus aureus. Es responsable de más del 80% de las osteomielitis agudas. Otras causas, el Streptococcus pyogenes y el neumococo. En pediatría las bacterias son casi siempre las mismas, ¿no? Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, el neumococo, esas son las responsables de la gran mayoría de las infecciones en los niños. ¿Cuál es la clínica de la osteomielitis? La clínica es dolor óseo y fiebre, y es quizá algo más difícil de diagnosticar que la artritis. La artritis, como es siempre pues una articulación, sobre todo en la cadera, en la rodilla, pues es más fácil de diagnosticar. En cambio, la osteomielitis pues puede tener un dolor más difícil de localizar. Sí que a la palpación, si es en la tibia, por ejemplo, pues a la palpación se desencadena el dolor. A veces tarda un tiempo en aparecer eritema y bueno, lo que sí tienen es fiebre y también mal estado general, están afectados. ¿Cuáles son los estudios de laboratorio que se pueden hacer? Los estudios de laboratorio son hemograma,
en el que vemos leucocitosis con elevación de la PCR y de la velocidad de sedimentación. Y luego una radiografía, porque a veces se pueden ver signos de afectación de los huesos. Y la prueba de imagen que da más información es la resonancia magnética nuclear. Diagnóstico diferencial con la artritis y con traumatismos. Y el tratamiento es siempre tratamiento antibiótico intravenoso. El tratamiento de elección, en general, lo que usamos de primeras es la cloxacilina. ¿Y cuánto tiempo de duración? Intravenoso. Varía en función de la evolución, por lo menos una semana, y luego, igual que en la artritis, esperar a que mejore, a que deje de tener fiebre, a que bajen los restantes de fase aguda, pero la duración hay que mantenerla de forma oral hasta 4, incluso 6 semanas. Y ya está. Espero que os resulte de utilidad